La situación en el país tiene a un montón de gente con una serie de demandas sociales, legítimas, ilegítimas, justas, injustas. Hay que tener mucho cuidado para saber que en el Perú cualquier desgraciado puede utilizar estas protestas, algunas legítimas, otras no, para llevar agua a su molino y generar otro muertito, como hemos escuchado, para fregar a Sagasti, porque Sagasti, digamos, no tiene toda la legitimidad del mundo. Dicho esto, estamos ya en línea con Luis Benavente de Vox Populi. Lucho, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Felipe. Lucho, te consulto sobre la entrevista que dio ayer el presidente. En líneas generales, ¿qué te pareció? A ver, creo que para comenzar no me ha gustado que sea solo con 4 periodistas, aparentemente de medios televisivos, de canal abierto y cable, con cierta masividad. Me parece un poco discriminatorio a la prensa en general, ¿no? Que sean hombres, mujeres, creo que eso es indistinto, no es el tema central. O es una entrevista única con un solo periodista, el uso, o es una entrevista más amplia, lo cual ya la convierte en una rueda de prensa, ¿no? Pero un número intermedio de 4 periodistas que sin duda son calificadas y respetadas, creo que es un poco discriminatorio a otros periodistas que tienen un rol importante en la prensa peruana. Entonces, ese punto inicial no me ha gustado, porque más bien se presta a riesgo de que se entienda de que es algo dirigido y en un ambiente en el cual ha habido mucho guaripolero y guaripolera en la prensa peruana, entonces, y ha habido ciertas distorsiones, creo que es riesgoso, no lo veo como de tranquilizar al país en algunos aspectos, como el caso de la Constitución, el debate sobre la Constitución, pero bueno, ahí creo que tiene una conducta un poco contradictoria. Primero dijo a los 2 días de asumir el mando transitorio en el país que no era el momento de una nueva Constitución. Me pareció acertado porque realmente era agregar un factor más de división a los peruanos que veníamos de una crisis, o estábamos todavía en una crisis política demasiado fuerte, cuando la economía se ha caído y el empleo y el trabajo formal e informal también. Entonces poner ahí una discusión para una nueva constitución, donde además hay mucha gente que inocentemente, sanamente o cándidamente quiere una nueva constitución pensando que así se va a refundar un nuevo Estado más justo en el Perú, pero también hay otro sector que lo que quiere es una constitución estatista y quiere convertir al Perú en una Venezuela, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso está cambiando. Entonces eso fue una buena actitud del presidente. Luego a los pocos días dijo que sería bueno hacer un debate para los cambios constitucionales, iniciar una discusión, pero eso ya es prender la mecha, ya era contradictorio y ahora nuevamente ha aplacado ese tema, entonces mañana no sabemos qué va a decir, y es el mismo caso de la policía, que primero pues felicita en público al general Velasco, quien también recibe felicitaciones del ministro del Interior, y al tercer día es expectorado junto con un grupo de oficiales de muy mala manera, ¿no? Al punto que el mismo IDL, en un artículo firmado por Gustavo Gorriti, critica accionar del gobierno. Entonces, marchas y contramarchas en puntos tan críticos, solamente menciono esos 2, y eso estaba ayer en juego en la conferencia de prensa, ¿de acuerdo? Pero eso también nos da cuenta de un gobernante que puede ser muy influenciable, que un día dice una cosa, le dicen a la oreja otras cosas, y después se enmienda, y entonces eso puede llevar a dar inestabilidad al país, ¿no? Y la solución para eso no es decir a mí no me tiembla la mano, no. Las frases hechas ya son para, no sé, para el día de los enamorados, pueden ser frasecitas hechas que pueden funcionar, ¿no? Pero en la política creo que hay que ser más realistas y no tratar de arreglar las cosas con una frase hecha para generar un impacto, sino más bien con coherencia y conductas, ¿no? Yo creo que ayer en la conferencia de prensa ha habido un poco esto, ¿no? Era bueno que el presidente comparezca ante la opinión pública, ante los ciudadanos, ¿no? Finalmente los periodistas son los intermediarios, entonces habían aspectos favorables en la conferencia de prensa de ayer, pero creo que hay marchas y contramarchas, eso se está reflejando en la conferencia de prensa y en el accionar del presidente, y ahora lo que mencionabas hace un momento tú y tu colaboradora respecto a los desórdenes en Ica, ¿no? Entonces ahí yo pensaba automáticamente en aquella frase que en los 70s se repetía mucho, ¿no?
prende una chispa y arderá la pradera inmediatamente. O hagamos que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución, que es lo mismo, ¿no? Entonces, si ese es el juego, el Perú entra o se interna más en un proceso de inestabilidad social y política que simplemente va a terminar por arruinar al país. Y antes de que tengamos un Maduro en el Palacio de Pizarro, pues vamos a tener una economía en escombros, porque hoy tenemos una economía en escombros que todavía es recuperable, ¿no? Pero con esas señales las inversiones se van a contraer y dentro de 3 o 4 años vamos a llegar a como fue los años 80. Simplemente un desorden social absoluto, con o sin sendero luminoso, falta de inversiones, una caída del empleo y nuevamente los peruanos migrando al exterior para que dentro de 30 o 40 años llenemos los estadios de algún lugar del mundo con nuestros migrantes e hijos de nuevos migrantes peruanos que buscan un mejor destino. A ver, Lucho, cuando un presidente, un dignatario... Y esto estaba en el discurso de ayer latente por la falta de firmeza, por los vaivenes del presidente Filipe. A ver, el día de ayer, yo tengo una costumbre, ¿no? Yo siempre que hay un discurso presidencial o una locución de alguien especialmente importante, me fijo en las palabras que repite o en los temas en donde pone énfasis. Y ayer he visto 4 ausencias, pero brillantes, ¿no? Por eso ese dicho que brilla por su ausencia, ayer se dio con 4 palabras. La palabra Inti, la palabra, le ruego por favor que me reenganchen la llamada con el señor Benavente, que entiendo se ha colgado, ¿cierto? Entonces yo le voy a tratar de retomar la conversación con el señor Luis Benavente. Qué raro que a cada rato tengamos nosotros problemas con la línea, ¿no? En Telefónica parece que están un poquito nerviosos. Tan eficientes son en Movistar, ¿no? Que siempre se cuelga la llamada. Entonces, ¿cuál era mi punto para consultarle a Luis Benavente? Mi punto era que una persona como Sagasti es una persona que tiene articulación, porque es una persona leída y es una persona culta. Pero no quiere decir que porque una persona sea leída y una persona sea culta, sepa lo que está diciendo y menos sepa lo que va a hacer. El señor Sagasti ha visto durante toda su vida un montón de discursos y ha leído un montón de artículos y ha sido articulista. Pero una de las cosas que me llamó la atención, te cuento, Lucho, es la ausencia de 4 palabras. La palabra Inti, la palabra Brian, la palabra prueba y la palabra molecular. ¿No te parece que alguna de las 5 personas que estuvieron ayer en esta suerte de conferencia pudo haber mencionado, aunque sea una vez, cualquiera de estas 4 palabras? Sí, creo que pudo haber preguntas un poco más complicadas, ¿no? Creo que fue una entrevista colectiva que no llegó a tocar una serie de puntos críticos, ¿no? El tema de la policía también fue, bueno, tiene que ver con lo de Inti y Brian, evidentemente, pero fue tocado de una manera muy tibia, ¿no? Yo creo que ahí hay un pronunciamiento de 15 exministros, Philip, que tiene importancia, por cierto, son 15 exministros de un régimen, de 3 regímenes democráticos en el país, que no puede ser posible que los 15 estén equivocados. ¿Por qué? Porque se ha transgredido la línea de mando en la Policía Nacional y eso es muy peligroso porque mañana se puede hacer cualquier desorden en cualquier otra institución con el mismo principio. La justificación que dio ayer el presidente para mantener esa decisión y no retractarse, que es lo que esperaríamos muchos en el país, no fue suficiente, ¿no? Por eso yo decía que eso de la mano firme no es suficiente para reafirmar errores cometidos. Faltaron esas palabras y faltaron temas vigentes, ¿no? Yo creo que hay un tema fundamental que es el impulso de la economía, que es fundamental, yo creo que es el tema número 1. Pero a ver, para no entrar todavía en el tema de la economía, que te lo voy a preguntar de manera separada. Si el señor toma por hecho que los policías han sido los responsables de las desgracias en la vida y la muerte de Inti Brian, debería tener cómo probarlo, porque él ha argumentado eso para sacar policías. Si el señor dice que han habido manifiestos actos de corrupción y que hay gente investigada o imputada, se lo enteró antes de ayer, porque él ha sido miembro de la bancada del Partido Morado y no ha dicho esta boca es mía durante todo el vizcarrato y durante toda la estancia de los generales que han manejado esto durante la pandemia. No ha dicho una palabra, no ha llamado a nadie, no ha hecho escrito artículo, ni tuit, ni él, ni nadie del Partido Morado. Se le ocurrió ayer.
Pero además, si parte de sus responsabilidades, Lucho, y hemos hablado del tema COVID, es largo y tendido, es morigerar, frenar el tema de la segunda ola, y no hay pruebas moleculares, no hay cómo. Las vacunas no tienen refrigeración, no hay cómo. Entonces, el señor no sabe qué hacer ni con la seguridad, ni con el COVID. Y eso sí es grave, porque por muy articulado que sea, y amable, y afable, y que tenga unos grandes modales, no estamos en una clase de charm. Estamos de un tipo que tiene que estar capacitado para gobernar y ejecutar, ¿o no? Pero claro, no es suficiente el buen discurso. Él tiene buen discurso, buen floro, habla bien, es un tipo muy preparado. Yo creo que eso le da una ventaja muy grande, pero el país lo que necesita, eso es bueno, no lo niego, ¿no? Pero el país necesita decisiones, necesita explicaciones, necesita coherencia, y simplemente el verbo puede ser una cortina de humo para tapar cosas que estén funcionando mal, o muchos lo toman así. Yo veo que mucha gente queda impresionada y me llama la atención por el discurso, por el tono, por la educación, por los modales del presidente, ¿no? Pero y es bueno que nos gobiernen de esa manera, ¿no? Pero no es suficiente las otras cosas. Bueno, pero entonces hay que resucitar a la policía. Perdón, entonces a la policía. Perdón, hay que resucitar a Alan García y a Belaúnde, entonces. Si se trata de buenos modales y de tono y de exposición y de locutio y de espectáculo. Entonces, el problema, como lo veo yo, Lucho, es que desgraciadamente la gente no se está dando cuenta de lo que pasa porque la prensa se lo oculta. Si el día de ayer, antes del sábado, se hubiera querido generar una matanza con lo de Alianza, la prensa no hubiera tenido más que ponerle micro y cámara a una serie de bandas los que han tratado de tomar el Estado Nacional, ¿eh? Y eran 3.000, era mucho más que los manifestantes del día que toma Merino de Lama. El día de hoy están bloqueando las carreteras en Ica. El día de hoy ya comienza un paro de ronderos en Piura. Entonces, si la prensa se va a arrogar que ellos son la conciencia popular y vamos a comenzar a azuzar estas protestas, el señor Sagasti va a tener un muertito, como pedían algunos manifestantes, para hundir a Merino de Lama. Y dicho de paso, al señor Merino de Lama no le dieron ni siquiera la oportunidad de equivocarse, porque al señor Merino de Lama le exigían gabinete el mismo día. A Antere le ofrecían gabinete el mismo día y nunca le dieron una entrevista con tantas sonrisas como las que hemos visto ayer. Los 5 personas que estuvieron ayer estuvieron realmente muy cómodas y felices. ¿Nunca le sonrieron así a Merino de Lama o no? Claro, no, es una etapa de incoherencias totales, de falta de pudor absoluto lo que está viviendo el país. Mira, en la misma prensa se suele usar el condicional, habrían sido, mientras no haya algo demostrativo, concluyente, porque además de decir lo contrario, pone en riesgo al periodista de irse a la cárcel por 2 años por difamación, injuria y calumnia, de acuerdo con el Código Penal peruano. Entonces, ¿dónde está la demostración de que esos 2 muchachos murieron por el accionar de la policía? No digo que la policía sea o no sea el responsable, no quiero ni culparla, ni incriminarla, ni defenderla, pero si no hay una demostración contundente, estamos en el terreno del condicional, de la habría, pero eso se ha botado al tacho en el Perú y se acusa automáticamente, y la prensa está jugando un lamentable rol en ese tema, pues porque ya está sentenciando, está acusando, está investigando y está dando los resultados, ¿no? Mira. ¿Por qué? Porque hay un interés de destruir a la policía. Y entonces la argumentación de que es por esos supuestos excesos de la policía que se da el cambio en la policía es una sustentación muy pobre, ¿no? Perdón. Y la bancada morada no sé qué hizo en el Congreso para cuestionar la supuesta corrupción de la policía, que de repente se dio, no digo que no. Claro, pero no hicieron nada. Pero para ser más puntuales, ¿no? El presidente habla de que el empleo hoy se ha no informalizado, porque no le quiso llamar así, quiere innovar la palabrita. Dice, la gente que se busca su propia chamba. Resulta que parte importantísima de la gente que se busca su propia chamba son 260.000 taxistas solo en Lima, 500.000 de taxistas en todo el Perú. El día de hoy han habido protestas de taxis que ha cubierto este canal y este programa. Y el día de mañana va a parar el Metropolitano. El 65% del Metropolitano pararía mañana. Entonces sería bueno que el presidente le explique a la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y de repente le haga entender al señor Forsyth, que se ha hecho famoso votando ambulantes de todos lados, y lo propio al señor Urresti, que hoy día uno no puede ser más papista que el Papa,
Porque la gente que se busca sus cachuelos, como dice el señor, es la que está llenando en estos momentos que tú y yo estamos hablando Mesa Redonda y las calles de Lima y las calles evidentemente de La Victoria que están repletas de ambulantes. ¿Qué vamos a hacer con ese fenómeno? ¿Le vamos a robar y quitar sus cosas a los ambulantes y le vamos a quitar sus carros a los taxistas? Bueno, es lamentable, porque entonces lo que se está imponiendo en el país es el caos como norma, y el caos un poco también auspiciado, propiciado y apoyado por las autoridades de alguna manera. Y mira que hay temas pendientes. En abril, mayo, todos los años es la huelga de los médicos de salud. Este año no hubo huelga y los médicos fueron pues maltratados. En vez de ser los primeros aliados, fueron maltratados por el gobierno de Vizcarra. Entonces hay un potencial de descontento bastante grande, y eso es de alguna manera alimentado también por la crisis económica y falta de empleo y reducción de ingresos en el país. Entonces, yo no sé en qué puede terminar todo esto. Pero perdón, cuando tú has estado con COVID y yo he estado con COVID, han habido decenas de protestas de médicos del MINSA y de salud que nunca fueron cubiertas por ningún canal de televisión abierta, ni por Canal N, ni por RPP. Pero decenas. Y los jóvenes que han salido a marchar y están tan dolidos por la muerte de Inti y de Brian, que son evidentemente dos seres humanos que su familia añora, no dicen nada de los 50.000 muertos que el gobierno ha ocultado sistemáticamente y que hemos probado tanto tú como yo en base a las cifras del SINADEF, no las cifras de Voz Populi, no es una encuesta, no es una vaina con margen de error de 2% o 3%. Son muertos que han muerto de verdad, valga la redundancia. Y nadie se indigna por la inoperancia del gobierno anterior en 50.000 muertos. Claro, y hay un segmento de gente que influye mucho en la formación de la opinión pública, que tiene coartada para justificar todo, ¿no? Por ejemplo, en esa época que decían, no, pero hay exceso de muertes en todas partes, pero eso era falso, hay en todas partes, pero en Perú llegó a ser 150%, cuando países donde había un tremendo exceso de muertes como Francia o España no pasaba del 50%, había el triple. Y otra cosa, la misma ministra Massetti en julio, a fines de julio, dijo que habían 40 y tantos mil muertos, en exceso la mayoría por COVID. Y luego ha pasado agosto, septiembre, octubre y noviembre, ha pasado 4 meses y unos días y no han incorporado a todos ellos al número oficial de muertes. Y es evidente que ahí hay un ocultamiento de información. Y el ocultamiento de información, Philip, es propio de republiquetas. Eso hacían las republiquetas centroamericanas hace 40, 50 años, cuando Centroamérica era una región tan atrasada por dictadorzuelos a los Somoza. Esa es la realidad, pero en el Perú no pasa nada y muchos que son la conciencia moral de ese país y tienen la moral para acusar a todos los que no piensan como ellos y satanizarlos, han justificado una serie de cosas. Mira, de esto no debería hacerse responsable el actual régimen, el de Sagasti, debería establecer un deslinde y decir la verdad respecto al número de muertes y muchos otros temas en el país. Y mira, hablando de temas variados, el día de ayer se han dado elecciones internas en una serie de partidos políticos que supuestamente representan gente y hemos hablado años. El señor Tuesta, por cierto, abanderado de la reforma política y lo sacan como si fuera un gurú. Todos los días sale en radio y televisión. Bueno, resulta de la gran reforma política, la que dice Vizcarra que existió, la de los foros, conciliábulos, ¿cómo se llama este mamarracho que es el Acuerdo Nacional? Bueno, resulta que ayer han habido elecciones en donde los partidos políticos no han podido ni convocar a sus propios militantes para que voten por listas únicas. O sea, el porcentaje de gente que ha ido a votar, simplemente te lo comento así a grandes rasgos, ¿no? Para que vean la vergüenza que es los partidos políticos que dicen que representan gente, ¿no? El partido... Uno de los aspectos fundamentales de la reforma política tenía que ser las prácticas internas, la democracia interna. Pero mira, fundamental. Mira, Lucho. Mira, de 24 partidos, solo 3 tenían más de una lista, 21 tenían lista única. Pero espérate. De la reforma política estamos hablando. Pero espérate, Lucho, en el supuesto que sea eso dable, esos que tenían 2 o 3 listas, que era, no sé, pues el APRA, Acción Popular, el Partido Morado 2, Acción Popular ha podido llevar a que voten por sus propias listas
al 13% de sus afiliados. El Partido Morado ha llevado al 24% y han participado 3.000 personas. O sea, no llenan la Plaza de Barranco, no llenan, ¿no? El APRA, con 195.000 afiliados, 6.89%, 13.000 personas. El Frente Amplio del padre Arana, que él se jacta de ser popular, ha tenido 400 votos de 532. Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, de 11.000 hábiles, han ido a votar 1.000 personas. No lleva una plaza. Somos lista única, Somos Perú lista única de un partido que en su momento hizo fuerte el Gordo Andrade, que en paz descanse y que se está revolcando en su tumba. Han ido a votar por Salaverry 2.800 personas, 2.34%. Y el Partido Nacionalista Ollantumala, para no hablar del PPC, Renovación, etcétera, el Partido Nacionalista Ollantumala, que ha sido gobierno hasta hace nada, hace menos de 10 años, 150.000 electores hábiles han ido a votar el 0.9%, 1.300 personas, lista única. No representan a nadie, pues, Lucho. Claro, claro. Y después la gente que no dice nada de lo que tú estás mencionando, dicen que el Congreso que evacuó a Vizcarra no lo representa. Miércoles, entonces, ¿en qué quedamos? El Congreso no lo representa, que es un Congreso legítimo, elegido el 26 de enero, y no dicen nada ahora que no hay ninguna democracia interna, por dos motivos. La lista única es como el partido único, eso era cosa de los soviéticos, de los soviets, ¿de acuerdo? Partido único de los chinos, eso es lo que significa lista única, o sea, democracia interna cero, solo el 12% de partidos inscritos, esto es 3 de 24 partidos inscritos tuvieron más de una lista. Y dos, porque no fueron a votar, porque las inscripciones son un chiste, no son reales, ¿no? A eso obliga el sistema. Entonces, la reforma política, ¿de qué sirvió si no hay muestras mínimas de prácticas de democracia interna? Francamente, y ese era el juego de Vizcarra, ese fue el gran logro de Vizcarra, que lo hacía simplemente para ganar simpatías en las encuestas y que realmente poco le importaba el sistema político, al punto en que uno de los temas de la reforma política era que los sentenciados en primera instancia ya no puedan postular, y ahí el expresidente Vizcarra dijo, rajándose las vestiduras, no, basta que sean investigados, que estén en fiscalía, para que ya no postulen, y lo primero que hace es que va a postular. Bueno, pero para que veas, pues, Somos Perú, ¿no es cierto? Somos Perú, el partido que está cobijando a dedo, porque lo han invitado a Vizcarra. Voy a volver a dar la cifra para que vean que la cúpula de la señora Lee creo que se apellida la señora, Patricia Lee, sí. Y la cúpula que supuestamente ha llevado a este señor Salaverry, que también tiene anticuchos y muertos en el closet, no solamente políticos, sino judiciales, es ese partido, que quede claro, Somos Perú tenía 121.000 votantes hábiles, 2.849 votantes hábiles han ido, 2.34%. Y de los votantes hábiles hay un montón que han dicho que no quieren a Vizcarra, porque ya se están yendo, en fin, Sure, que se está yendo Manuel Macías, y se queja la hija de Andrade. O sea, esa es la representación del partido Somos Perú, que lleva a dos invitados, a su candidato a presidente y al número 1 de la lista parlamentaria. ¿Qué te parece? Bueno, y lleva en Vizcarra al gran líder de la reforma política. Bueno, es que la democracia en el Perú es un chiste, lamentablemente, ¿no? Porque el gran líder de la reforma política va en un partido con lista única, en un partido que es vientre de alquiler, en un partido que él se sube al coche por conveniencia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay a propósito de blindarse. Es el gran promotor de la reforma política. Bueno, pues hay que felicitar no a Vizcarra, ¿no? Porque la gente es lorna y vota por él. Hay que felicitar a Fernando Tuesta Soldevilla, que ha vivido los últimos 20 años vendiendo cebo y culebra y se lo siguen comprando, hermano. Porque la verdad es que debería estar prohibido en la radio decir reforma política o representación partidaria. Después lo que estamos viendo es evidentemente un cuento chino. Lucho, ha sido muy amable. Gracias por la invitación, Felipe. Buenos días. Gracias.